Hola, ¿me escuchan? ¿No? Hola, ¿me escuchan? Hola, se te escucha medio cortado, un gusto, soy Fernanda. ¿Me escuchan? ¿Ah? Se escucha un poco cortado, se escucha como muy entrecortado, diría yo. Sí, creo que es mi internet igual, déjame. Hola, hola, hola. ¿Me sienten ahí? Ahora sí. Sí. Yo tengo un poco de delay. ¿Me sienten? Sí, sí. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Ya estoy grabando y voy a bajar acá el volumen mío. A ver, ahora ¿me sienten bien? Se Ahora escucha sí. un poco como con eco, pero sí se escucha. Claro, tiene un poco de retorno. Ahora escuchan Claro. más seco. No, para mí está bien, no sé. ¿Sí? Igual se va a grabar cualquier cosa. Bien, voy a prender la luz alta porque es una penumbra. Esperen un poquito. Vale. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien. Bueno, finalmente. Cuéntenme a ver en qué los puedo ayudar. No, primero que nada agradecerle por darnos la oportunidad de la entrevista Bueno, y por favor. presentarnos, ¿no? Mi nombre es Santa, Agustín, Fernanda, y tenemos dos compañeras más que nosotros, Bien. pero Cuéntenme, están en primero. sí, el primer semestre. Perfecto. ¿Y a quién tienen de docente? A Ceballos. Bien. Y la idea es poder trabajar en torno a qué hacemos los psicólogos que trabajamos en el ámbito forense. Sí, Perfecto. porque el tema para el parcial que nos dieron era elegir un tema dentro de la rama de la psicología. Y a nosotros nos interesó el tema de la rama de la psicología forense. Perfecto. Son los raros de la clase. Está bien. Bueno, a mí me distrae bastante este eco que tengo. A ver si... ¿Ustedes me Ahora escuchan sí. ahí? Sí, se escucha Sí. clarito. Entonces voy a hacerlo así, porque de esa manera no me escucho yo el eco, porque si no tengo un retorno y es como que me desconcentra. Dale. ¿Ok? ¿Está? Dale. Bueno, ya solucionamos el problema tecnológico, ahora hablemos de la temática. Cuéntenme las preguntas que tienen.
Bueno, una de las preguntas que tenemos es que ¿con quién o con qué organismo suele colaborar un profesional de psicología forense como usted y viceversa? Organismos colaboramos con muchos, en realidad principalmente lo que trabaja el psicólogo forense y jurídico es, diríamos, en el ámbito judicial, ¿no? Y el primer organismo por excelencia con el que trabajamos es el Poder Judicial. Pero por otra parte también podés trabajar con instituciones privadas que estén haciendo investigaciones o que quieran evaluar y recabar determinada cantidad de información sobre determinados indicadores, temas, por ejemplo, organizaciones como la UNICEF, que quiera hablar sobre o recabar información sobre temas como abuso infantil, maltrato, también en esos casos se trabaja. Eso en realidad pertenece más a lo que se va a llamar la criminología de prevención, que es un área dentro del ámbito de la parte forense en general. Lo forense es, diríamos, un terreno enorme, o sea, no es solamente no se agota solamente en lo psicológico forense es parte, diríamos, de una de las tantas áreas del ámbito forense, y dentro de lo forense tenés muchas cosas, tenés muchas subciencias que aportan, ¿no? No solamente la psicológica, sino que también están las técnicas forenses, las ciencias forenses en general, que se utilizan como experticias en las escenas, que es lo que ustedes ven en CCI y todos esos lugares que les gusta a ustedes mirar, que seguramente si eligieron esta área es porque son temáticas que les interesa y que les gusta. Y tenemos a su vez un área que está más vinculada a la investigación, ya que tiene que ver más con lo que es la investigación científica de perfiles y demás, o sea, es mucho más que el trabajo clínico que ustedes van a hacer dentro del ámbito forense si trabajan en clínica. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Ustedes son de primero, ¿no? Sí, primer semestre, sí. Bueno, dentro del área forense hay muchas ciencias que aportan a la investigación de lo que se quiere investigar. Pero lo que tiene que ver con lo psicológico se divide como en dos grandes espacios. El espacio clínico forense y el espacio de investigación forense, dentro de lo psicológico. ¿Ok? En el espacio clínico forense, ustedes lo que van a encontrar es todo lo que se hace en experticias. O sea, peritajes, perfiles, peritajes para maltrato y abuso infantil, peritajes en violencia doméstica. Todo eso es lo que es la parte clínica forense, en el área psicológica. En el área psicológica, a su vez, vamos a tener una parte más de prevención criminológica, que ya es un área que excede a la parte clínica, donde vamos a trabajar con los conocimientos que tengamos en lo forense psicológico, como por ejemplo, indicadores de violencia poblacional, indicadores de maltrato poblacional, pero más abocados a un aspecto que es no trabajamos con. Y a su vez es una clínica, cuando se hace clínica psicológica forense, muy especial, es una clínica especializada, no es cualquier clínica terapéutica, es una clínica con especial hincapié en el análisis de los fenómenos que involucran violencia. Cualquiera de ellos puede ser violencia, cualquier tipo de violencia implicada. Suena muy interesante. Bueno, otra de las ¿Claro? preguntas... ¿O es la cámara? No. Un poco de las dos cosas, la cámara y que quedaron medios como impresionados. No, es que es re interesante lo que dijiste. Bueno, o sea, yo no tenía conocimiento de eso, pero es como que está muy bueno. Otra pregunta que teníamos, ¿qué es una autopsia psicológica? Eso ya es un área mucho más especializada. Yo, aparte de tener la especialización en lo que es la parte psicológica jurídica y forense, tengo también la especialización en la parte de perfilación criminal. Perfil criminal ya es otra área mucho más avanzada y más especializada dentro del área de investigación forense y psicológica. Y dentro de lo que es la parte de perfilación hay herramientas, como por ejemplo puede ser la autopsia psicológica forense. La autopsia psicológica forense es una herramienta que se utiliza en el ámbito psicológico forense para poder hacer un levantamiento de información acerca de víctimas
post-mortem. Después que la víctima murió, tú podés, a través de la aplicación de esta herramienta, que es como quien aplicara una herramienta, como quien utilizara un martillo, es una herramienta técnica nada más, con la diferencia esa, obviamente, es aplicar una herramienta técnica para poder investigar acerca de la realidad previa, de método analizado, perspectivas de la víctima, de si la víctima se suicidó, un suicidio inducido, un homicidio, y para poder descartar una cantidad de hipótesis. Pero es una herramienta de las tantas con las que contamos dentro del ámbito de investigación forense a nivel de peritaje, ¿verdad? Eligieron ahí algo que es ultra re específico, ¿tá? Que es súper interesante, y que son una de las tantas herramientas con las que nosotros podemos trabajar según sea la circunstancia, ¿no? A mí, por ejemplo, los otros días me contactaron por un caso donde hay una persona que está culpada de un homicidio, ¿sí? La persona no estaba presente en la escena de los hechos, donde apareció la víctima, ¿no, verdad? Y a su vez la víctima aparece en la escena con características como si se hubiese intentado suicidar, como si se hubiese suicidado, ¿de acuerdo? Entonces hay que investigar si realmente es una, diríamos, una emulación, una escenificación de que la habían querido hacer pasar como que se suicidó, o realmente la víctima se suicidó y se quitó la vida, y de la investigación esa, que nosotros podemos aplicar el método de la autopsia psicológica, se pueden sacar hipótesis para que el juez determine si realmente la persona que está inculpada corresponde su pena o no, según lo que haya pasado realmente con la víctima. Ese es un caso que es un ejemplo bien claro para que entiendan muy a términos rasgos generales de qué se trata la autopsia psicológica. No es una autopsia a un muerto, por favor. Claro, porque cuando uno generalmente habla así o de psicología forense, lo primero que preguntan es: ¿te vas a poner a hablar con los muertos? Es algo así que todo el mundo, o al menos a mí me pasa. Vayan a mi canal en YouTube, y mucho más atrás, porque hay muchísimos videos, están los del canal. Sí, yo estuve mirando, sí. Hay entrevistas donde a mí me preguntan eso mismo que me acaban de preguntar. La palabra forense deriva de foro, no es de morgue. Sí. ¿Tá? La palabra forense del latín quiere decir foro, y en realidad refiere a los primeros foros o grupos de griegos, donde todos los griegos de la polis se reunían, los más avesados, los más sabidos en conocimiento científico, para poder opinar acerca de qué se hacía o no, desde el punto de vista jurídico, sobre determinados casos a resolver de la polis. Entre ellos aparecieron, ahí mismo en ese tipo de foro de la polis original griega, los primeros peritos forenses, ¿sí? Y ahí vienen los famosos peritos, que son, ¿quiénes somos? Somos los especializados o supra especializados en temas específicos que no todo el mundo estudia, al juez nos consulta frente a determinadas dudas concretas que pueda tener sobre cómo, diríamos, impartir justicia y desarrollar el procesamiento. El foro es ese, y de ahí viene la palabra forense. Todas las ciencias que sean forenses son ciencias que trabajan en esta dinámica, diríamos, ¿no? O sea, trabajan dando información súper especializada al juez, que no tiene por qué conocer de todas las disciplinas. Claro. Claro. ¿Se me escucha? Dime, Sí. sí, te escucho. Tú dijiste, viste que quedo como sí, lerda, pero es la cámara. Tú dijiste que habías tenido un caso de asesinato recientemente o algo así. Sí. Respecto, ya que mencionaste un caso, una de las preguntas que teníamos para hacerte era ¿cuál fue el caso uno de los casos que más te impactó en tu carrera? Hay varios, en realidad. En realidad, si me preguntás, no, los casos de homicidio no son los que más me impactan. Y les pasa a todos los que trabajamos en esto. Yo tengo colegas de todas partes del mundo, inclusive tengo colegas de México, que en México, imagínense lo que es eso, ¿no? Vean Juárez, o sea, donde están los mayores niveles de feminicidio,
y está todo el tema del sicariato y demás. Y nos pasa a todos un poco lo mismo que les voy a contestar yo. No necesariamente cuando trabajás hace mucho tiempo en esta área, los casos de homicidio son los que más impactan. En realidad los que más impactan la mayoría de las veces, si bien el homicidio es una figura social y cultural de altísimo impacto, ¿sí? Porque es terrible el nivel de violencia que se despliega, no son los que más te impactan profesionalmente. Los más impactantes son los que involucran niños, y cuando estamos hablando de abuso infantil, relaciones incestuosas, por ejemplo, los casos de felicidio, de homicidio de niños, esos casos son tremendos. Yo creo que esos son los casos que a nosotros, viendo tanto desastre como vemos humano todo el tiempo, son los de mayor impacto sobre nosotros, ¿no? No sé si respondí un poco tu pregunta. Sí, y dijiste que no son de los que más te impactan esos casos. ¿Eso significa que pueden ser también casos que suceden muy a menudo y por eso no te impacten tanto o no impacten a la mayoría de los psicólogos Es una forenses? buena pregunta. En realidad, a nosotros nos tienen que impactar todos los casos, porque si no te impacta el caso, Claro, mejor sí. no te dediques a esto. Porque digo, el impacto en el psicólogo, ustedes saben que nosotros somos nuestra propia herramienta, y en el impacto bien vehiculizado en el psicólogo, ustedes después eso lo van a ver a lo largo de la carrera, es la manera que nosotros tenemos de movilizarnos internamente para intervenir de forma correspondiente y ética con el consultante. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no me impacto y a mí el paciente no me importa nada, soy un mal profesional. Pero tiene que ser un impacto, está muy buena la pregunta que me hace Agustín, tiene que ser un impacto bien llevado, porque si yo me impacto y quedo muy paralizada, tampoco sirvo para mi tarea. Claro, porque no está siendo objetiva. Exactamente. Igualmente, hay un material que yo les mando a leer siempre a mis estudiantes, que es De la ansiedad al método, de Gilles Debré, que es un autor de Bereux, se escribe, es un autor francés, que se lo recomiendo, está en la Facultad de Psicología, que trabaja justamente cómo nosotros, que trabajamos en el área de la psicología, con lo subjetivo, podemos manejar el concepto objetividad. Cuanto más subjetivo, cuanto más conscientes de nuestra subjetividad somos nosotros como técnicos del área de la salud mental, más objetivos podemos ser con el caso que estamos trabajando. Imagínense esto ahora aplicado al ámbito judicial, lo complejo que puede llegar a ser. Porque muchas veces de una pericia de ustedes depende que una persona sea culpable, sea vista como culpable, y procesada, o liberada. O la responsabilidad que puede significar una pericia frente a un menor, que ustedes tienen que constatar realmente que sufre abuso infantil o maltrato, y todas las consecuencias que puede acarrear. Entonces, ¿cómo tienen que saber manejar el concepto de objetividad sobre ustedes? Siempre tenemos que ser conscientes que vamos a ser un poco subjetivos, pero ese poco tiene que ser muy poco, porque somos seres humanos, no robots, también. Entonces, hay que tomar conciencia de esa subjetividad natural del ser humano, y ofrecerle a la justicia una, diríamos, mirada lo más condescendiente con la víctima y contemplativa con las dos partes, tanto con la víctima como con la parte del culpable, ¿no? Porque el culpable también, o sea, nuestra justicia también es contemplativa en algún sentido judicial con el culpable. O sea, nosotros no tenemos silla eléctrica, no tenemos horca, ¿se entiende? Entonces también todo esto tiene que ser entendido por ustedes, para que vean, es un trabajito arduo. Los voy dejando, eso de silencio, eso, porque no entendieron nada de lo que dije. Acá en Uruguay, se corta. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien. ¿Qué más? Cuéntenme. Yo no escucho nada y no veo nada. ¿Ahora? Nosotros te escuchamos, así que si querés preguntar. Ahora sí. Yo sí escucho. ¿Me ven y me escuchan? Sí. Bien.
Escucho la próxima. ¿Quieren pasar a la próxima pregunta? Sí, yo le quería preguntar que, así como estaba hablando de todos los casos y eso de abuso infantil y todo, que aquí en Uruguay se ve mucho, y quería preguntar si el rol del psicólogo forense es utilizado así en los casos acá, o no es tan común, no sé si me explico. En el área judicial es cada día más común y cada día se pide más. Lo que pasa que múltiplemente preparados, o sea, la experticia psicológica forense es una de las que requiere muchísima preparación. ¿Pero por qué? Esto no es porque yo sea mala y les quiera decir esto para que no lo hagan, no. No. Es porque en realidad, claro, yo tengo que poder meterme en la cabeza de dos personas, tratar de entender la mente de la persona que te algo, la persona que sufre lo que la otra persona hizo. Entonces, imagínense todo lo que hay que conocer de neurología, hay que conocer de psicología clínica, hay que saber muchísimo de psiquiatría, hay que conocer muchísimo de muchas cosas, de aspectos antropológicos, culturales, sociales, económicos, ¿sí? Porque la mente complementa todo, o sea, nuestra mente es nuestra parte más compleja. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, necesitamos, manejar muchísima información. Lo que hay es cada vez más psicólogos especializados en esta área, trabajan mucho adjuntos al Poder Judicial como peritos, pero lo que hay pocos son peritos, como es mi caso, privados, que trabajan como perito de parte, también para el Poder Judicial, pero que tienen que tener muchas especializaciones para hacer eso. Yo tengo muchas diplomaturas. Yo tengo diplomatura en intervención familiar, tengo una especialización en abuso sexual infantil y maltrato, en violencia doméstica. Hay que tener mucha formación para poder dar una opinión. No se olviden que la opinión de ustedes es una opinión calificada, que el juez va a tomar como no toma ninguna otra opinión frente a ninguna otra persona, y va a ser una palabra de confianza para el juez. El juez les va a preguntar a ustedes qué interpretan de lo que está pasando a nivel psicológico. Y ustedes van a tener que decir qué es lo mejor para la víctima, qué es lo mejor para el proceso, y van a tener un peso importante en la decisión del caso. Por eso tienen que estar muy preparados, ¿sí? No pueden, por ejemplo, confundir un trastorno de personalidad con una psicosis, o pueden confundir un delirio con una estructura delirativa, eso ustedes lo van a ver en tercero igual, tranquilo. No pueden confundir una estructura delirativa con un neurótico simple. O sea, hay discernimientos clínicos que ustedes tienen que tener muy claros, porque acuérdense que también la persona que ustedes van a observar puede mentir, puede emular, puede ocultar información, ¿sí? Porque son espacios complejos donde las personas evitan tener responsabilidad para no tener que pagar culpas. Y la idea nuestra es poder aportar para que se haga la mayor justicia posible. Yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir recién, escuchándote hablar. Respecto a lo de los casos que estabas hablando, ¿en algún momento te ha pasado, en algún momento de tu carrera, trabajando en algún caso que por inseguridad o por miedo o por cualquier cosa te hayas salido del caso? ¿Por miedo a que te amenacen o cualquier cosa? No, amenazas muchísimas, y siempre me hacen esa pregunta. No es que diga que no es original, está buena la pregunta. Pero siempre me la hacen y no, nunca me salí. Y la vez que fue más complicado, pedí una escolta, pedí una guardia especial en donde yo vivo, y la policía o sea, no es la policía, el juez, cuando se hace un planteamiento así, diríamos, facilita una guarda o una especie de escolta, que se le pone también, por ejemplo, a los fiscales especializados, o se le pone a determinados jueces para protegerte.
pero lo que tienen que saber es, primero, bueno, obviamente no exponerse, pero en segundo lugar tampoco tener miedo, porque cuando uno, esto pasa como con las víctimas, cuando uno denuncia ya está más protegido que si uno no dice nada. Entonces, este tipo de situaciones tienen que ser denunciadas cuando les pase, si les llega a pasar. A mí me pasó, gracias a Dios, 1 o 2 veces, después fueron todas cosas de boca, pero también es mi deber decirles que les pasa también a los abogados. Por ejemplo, yo trabajo con muchos abogados, y a los abogados penalistas les pasa cada rato eso, porque son ambientes donde se juega la libertad o el encarcelamiento de las personas, ¿no? O sea que lo que te ayudó a mantenerte firme, ¿te escucha lo que estoy diciendo? Sí, Lo que te ayudó a mantenerte firme en esos casos para seguir fue querer hacer justicia. Sí, diríamos que sí. Yo creo que todos los que trabajamos en esto, y lo hacemos con la pasión vocacional que yo tengo por lo menos, no les voy a decir que somos unos delirantes reivindicativos, que después vayan a buscar lo que es alguien que está obsesionado con la justicia, pero sí nos gusta mucho que las cosas sean lo más justas posibles. claro. Y Eso. dependen de nuestro concepto y de nuestra capacidad académica para que haya más luz, sí, estamos como un poco tercos y parados sobre esa idea. Pero igualmente hay que cuidarse, ¿no? O sea, es un espacio de mucha exposición. Fíjense que si ustedes son psicólogos clínicos solamente, están adentro del consultorio y no pasa nada, pero acá te ven, te Claro, te reconocen, vigilan, todo, te sí, es pueden como observar cuando vas a mucho. declarar al juzgado, claro. O sea, Claro, como pero que te hacen un seguimiento de rutina, por decirlo y así. saben quién sos, saben quién sos. Claro, Igualmente, no, yo no soy partícipe, porque yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. No es una cosa de ser un inconsciente, pero tampoco es una cosa de andar escapando como si uno fuese un fugitivo. Uno está con la verdad. claro. ¿Tá? Entonces no hay que tener demasiado temor en ese sentido. Y también hay otro aspecto que no es menor y es un poco más profundo, que es que por lo general los victimarios o las personas que son victimarias, el violento es un sujeto que cuando se ve expuesto por una denuncia, se repliega. Es muy difícil que salga a buscar, diríamos, por venganza a otras personas. No es tan así como salen las películas. Pueden haber excepciones, ¿no? Tienen que ver eso, igual. Yo Claro. ¿Qué tengo otra más? A pregunta ver, para hacerte. sí, pregunte. Bueno, nosotros antes de empezar a hacer este trabajo estábamos también decidiendo si hacer el trabajo sobre psicología forense, también teníamos criminalística, y cuando estábamos buscando información también para hacer este trabajo, habían lugares donde comparaban los estudios de psicología forense con los de criminalística, y queríamos saber qué diferencias habían entre ambas. Buena pregunta. Son muchas. En realidad, la psicología, a ver, es la de la carretera, parece la policía que despliega para adelante las forenses. O sea, químico forense, el físico forense, que son todos peritos, ¿sí? Pero que se especializan en técnicas concretas. ¿De acuerdo? Esos vendrían a ser los que pertenecen al área de la criminalística. ¿Tá? Los que perteneceríamos, nosotros, por ejemplo, los psicólogos forenses, perteneceríamos, si lo dividiéramos en 2 partes, al área de lo que sería lo criminológico, que es la ciencia que analiza el por qué se cometió el crimen, no el cómo se cometió. La criminalística te va a analizar el cómo se cometió. Si se paró el agresor, si tenía un arma de fuego, desde dónde disparó, si se movió el cuerpo, si ultimó a la víctima y la movió después de matarla. Todo eso es criminalístico. Es el cómo, ¿sí? En lo criminológico vas a tener el por qué lo hizo.
cuáles son las causas intrínsecas, o sea, esenciales. Y ahí entra la psicología forense y la perfilación criminal. Porque según el perfil de personalidad que vos tengas, va a ser la persona, ¿sí?, que va a actuar de una manera o de la otra en función de su personalidad, ¿sí?, justamente en la escena. Pero eso ya entramos en otro área. Yo creo que ahí te estaría contestando la diferencia entre la parte de psicología forense en general con criminalística. La criminalística son todos los técnicos expertos en balística, física forense, movimiento de cuerpo, y nosotros somos los que aportamos el contenido de la acción. Ellos aportan por qué se hizo determinada acción y se movió de determinada manera la acción cuando se hizo la acción. Nosotros aportamos el contenido, qué lo movió internamente al sujeto a hacerlo, en qué pensó, en qué creía que estaba matando cuando mató a la víctima, por qué hizo la manera que actuó y, por ejemplo, después que ultimó, se encerró en una casa o se fue capaz que a un área, a un club social. O sea, qué perfil psicológico responde y da explicaciones a ese tipo de comportamientos. Trataríamos el contenido, la criminalística trata de describir el movimiento de la cáscara, diríamos. Claro, una. ¿Se va entendiendo? Sí. Una te dice el cómo y el otro el por qué. Exactamente. Exactamente. Igual es mucho más complejo que eso. Yo les estoy explicando de una manera muy simple y básica, porque aparte ustedes están en primero. Hay una cantidad de cosas que yo podría explicarles. Pueden ver, están mis congresos en México, que he dado ahora hace 15 días, sobre perfilación criminal en homicidas seriales. Hay una cantidad de información que pueden acceder, pero a ustedes hoy por hoy, igual a todos nos pasó, a mí también me pasó, les falta todavía información conceptual para entender una cantidad de cosas. ¿Tá? No sé. Información bastante interesante, ¿no? Yo nunca pensé hacer eso vimos. Claro, o sea, está muy bueno, la verdad. Es una tarea de 24 horas por 24, ¿no? O sea, estás muy Claro, consumido 24 también. por 24, 7, estar siempre, claro. Y necesitas mucha higiene mental también. No podés estar, no te podés, hablando mal y claro, bloquear psicológicamente. Claro. Pues aparte trabajas con víctimas. Ustedes después tienen en el área de psicología forense un área que se llama victimología forense, que se especializa en el trabajo y el abordaje de todo tipo de víctimas. Hay diferentes tipos de víctimas, no todas las víctimas son iguales. Hay que aprender a trabajar con ellas, con las consecuencias. Claro, uno cuando lee ¿Quién psicología forense se imagina lo que estaban diciendo hoy al principio. Como... también tengo otras preguntas. Lo que no queríamos que interfieran con las del otro grupo. Entonces, esto de las preguntas al otro grupo y nosotros nos quedamos con esto. Bien. A mí me pareció interesante que se intercambiaran los contactos, porque aparte inclusive a ustedes les quedan estos compañeros en común, ¿viste? Para la materia, y está bueno. Yo siempre lo hago así. No, entonces son esas las preguntas que teníamos para hacerte. El resto son bastante parecidas que las que te van a hacer el otro grupo. Muy bien. Bueno, cuéntenme después cómo les fue. Si necesitan información extra me avisan. ¿Cuándo tienen que entregar? El martes. Ah, están ahí. Ah, no, pero les da bien. El martes que Les da viene. bien. Sí, sí. Nos faltaban las entrevistas. Sí. Y acuérdense que en el canal mío, que ya parezco una youtuber, ya de paso se suscriben, tienen las entrevistas que me han hecho todos los alumnos, cantidad de entrevistas. Genial, muchas gracias. No sabemos cómo agradecerte. Es un montón. Por favor, ningún Sí, problema. la verdad que sí. Un placer y gusto. bueno, ojalá que los vea pronto como colegas.
Bueno, es que como que me causó mucha intriga. Está muy bueno. Es muy, muy interesante, es un área muy atrapante, y si les gusta vocacionalmente, yo les recomiendo que se formen, porque pueden ayudar muchísimo. Es una de las áreas en las que yo, por lo menos, creo que el psicólogo más aporta, porque en realidad es una tarea muy activa la nuestra, y cuando trabajamos a su vez, como lo hago yo, en interdisciplina con abogados, más todavía aportás. Pero eso significa también que es una forma fácil de conseguir trabajo si te recibes de eso, o es No sé más o si menos complicado. fácil, complicado es, yo no te diría que es nada fácil. No, fácil no es, o sea, no es una vía abierta, simple de acceder. Es un área bastante restringida, hay que tener mucho conocimiento, pero aparte tenés que saber también trabajar, tenés que tener un perfil para saber trabajar también con abogados. A mí me pasaba, por ejemplo, que mis compañeros, cuando yo estaba en la época de ustedes, ya tengo varias colegas que después de recibida me decían, vos siempre pareciste más una abogada que una psicóloga. Tenés que tener ya como claro, ya tenés que ir armándote como un perfil, porque viste que Claro, los abogados también son muy especiales, es un ambiente sí. complejo, Mm, el ambiente de la policía también es un ambiente complejo, mm, o sea, pero si tenés vocación, yo no diría que es una así, vaya todo el mundo que quiere entrar fácilmente, no, poder sostener todas las pruebas que vas a tener que pasar para poder estar. Aparte también hay mucho sufrimiento psíquico, eso. Es como que te debe ¿ah? causar un Porque desgaste mental, pero sí, impresionante. bueno, pero a ver, se puede canalizar. Por ejemplo, cuando trabajas con Claro. victimología infantil, yo he tenido pacientitos de 3, 4 años con abuso infantil. Ay, me muero. Ay, Entonces, bueno, es durísimo lo que se ve. Claro, Lo que sí les puedo son asegurar, realidades que a veces, o sea, están tan lejos de uno, pero a la vez tan cerca, es que es impresionante. Y igual más ahora, no se ¿no? asusten porque lo ven ahora y a ustedes les falta todavía la formación que la Claro, facultad les va a dar. Cuando ustedes salgan de la facultad, van a tener ya una formación bastante avanzada para poder cubrirse desde el punto de vista interno. Pero después también la especialización, claro, aporta más herramientas también para poder protegerse más uno, porque la protección de uno es sinónimo del bienestar del consultante. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Haces A ver, terapia? sí, claro, supervisión. Yo Bien. ya estoy en el área de la supervisión. Yo tengo arriba 19 años de análisis lacaniano, con diván. ay, lo conozco. ¿Tá? Y después de eso, yo seguí supervisión terapéutica. Formación mía de base conceptual es psicoanalítica. Yo trabajo con una línea psicoanalítica. También en el área de psicología infantil, también. Pero bueno, sí, la supervisión no te salvas nunca de seguir. Nosotros somos eternos pacientes también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y Gracias. muchos éxitos, y cuéntenme cómo les fue. muchas Bueno, gracias. Claro. muchas gracias. Que pasen bien, cuídense mucho, chiquilines. Chao, igual. Chao. Que pasen lindo. Chao. Gracias. Chao.